Hoy vamos a avanzar un nuevo tema y el nombre de este tema es el verbo. El verbo expresa acción o también expresa estado. Veamos con este ejemplo de qué manera expresa acción y estado. El verbo expresa acción cuando nosotros podemos realizar la acción, como aplaudir, saltar, llorar, cantar o gritar. Pero también el verbo expresa un estado. Por ejemplo, él es francés. Ellos están en el cine, un estado en el que nos encontramos. El verbo también tiene variaciones. Sus variaciones son de persona, de número y de tiempo. Esos son sus accidentes gramaticales. ¿Qué significa sus variaciones? Que el verbo cambia según la persona, el número singular y plural y el tiempo, pretérito, presente y futuro. Vamos a ver cada una de estas variaciones. Empecemos por la persona. ¿Cuáles son las variaciones de persona que tiene el verbo? Es cuando nosotros conjugamos al verbo con las personas. La primera, segunda y tercera persona en singular son yo, tú, él. Y la primera y segunda y tercera persona en plural es nosotros, ustedes, ellos o ellas. No se olviden que estas palabras tienen su variante tanto en femenino como en masculino, en plural y en singular. Esa es su variación de persona. Entonces, cuando nosotros conjugamos el verbo con cualquiera de estas personas, significa que estamos viendo cuál es su variación. Ahora bien, ¿de qué manera? Por ejemplo, tengo el verbo cocinar. ¿Cómo lo voy a ver la variación de persona? De la siguiente manera. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan y ellos cocinan. ¿Ya? ¿Han visto cómo ha cambiado el verbo de cocinar a cocino, cocinas, cocinan? De esa manera es que el verbo ha cambiado su forma, ¿ya? Sin cambiar su significado. Ahora bien, ¿cómo cambia el verbo en número? ¿Cómo es su variación en número? Es cuando nosotros manejamos el singular, las personas en singular y en plural, nada más. Esa es su variación. Porque el verbo se expresa cuando es una sola persona, puede ser yo, tú, él, o cuando son muchas, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos, ¿ya? Singular y plural. Esa es la variación de número del verbo. Ahora veamos la variación de tiempo. El verbo tiene tres tiempos. El pretérito, ahora lo vamos a conocer así al pasado, no se olviden. Ya no es pasado, ahora su otro nombre es pretérito. Pretérito, presente y el futuro. El pretérito es cuando el verbo expresa una acción ya pasada. Por ejemplo, yo hice la tarea. El presente es cuando la acción la estamos realizando en el momento. Yo hago la tarea. Y el futuro es una acción que todavía no ha sucedido, que va a suceder en un futuro. Yo haré la tarea. Esos son los tres tiempos del verbo. Veamos ahora las formas no personales del verbo. ¿Qué significa esto? Que el verbo no está conjugado con ninguna de las personas. Recuerden que las personas son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Esos son los pronombres. Entonces, cuando el verbo no esté conjugado, significa que está en su forma no personal. Y de acuerdo a la terminación del verbo es que vamos a encontrar una denominación. Por ejemplo, si el verbo termina en ar, ir, significa que este verbo es un verbo en su forma infinitiva. Por ejemplo, cocinar, creer, reír. ¿Ya? No está conjugado porque nosotros decimos yo cocinar, tú cocinar, él cocinar. No, no hablamos así. Sino decimos yo cocino, ahí está en su forma personal. Pero si está de esta manera es que significa que está en su forma no personal y en infinitivo. Recuerden, cuando termina en ar, ir, infinitivo. Cuando el verbo termina en ando, endo o yendo,
significa que el verbo está en su forma de gerundio, en su forma no personal de gerundio, ¿ya? Por ejemplo, cocinando, creyendo, riendo, ¿ya? Entonces, si el verbo tiene esta terminación, está en su forma de gerundio. Y está en su forma no personal, porque no decimos yo caminando, tú caminando, no, él caminando. No se entiende y está mal si hablamos de esa manera. Veamos ahora cuando el verbo termina en ado, en ido o en ida, en to, so, cho. Por ejemplo, tenemos caminado, creído, reído, hecho, impreso, ¿ya? Significa que el verbo está en su forma de participio, ¿ya? Y nosotros no hablamos de esta manera, por ejemplo, yo caminado, tú caminado, él caminado. No, ven que no está conjugado este verbo, está en una forma no personal. Eso sería todo, queridos niños. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima.